Estaba en la sala de guerra cuando llegó la señal, fría y definitiva. El sello del alto mando terrestre parpadeó en todas las pantallas de la sala e incluso los hombres más curtidos en el campo de batalla se quedaron en silencio. El aire se volvió pesado, casi asfixiante. Podía sentir el sudor perlándose bajo el cuello del uniforme cuando comenzó a reproducirse el mensaje. Con efecto inmediato, el planeta Tierra rompe todos los lazos diplomáticos, económicos y militares con el Consejo Galáctico. La voz era la del almirante Grant, jefe de defensa terrestre, un hombre cuyo solo nombre podía desestabilizar flotas enteras. No había vacilación en su tono, ni margen para la negociación. Cualquier nave del Consejo que entre en el espacio terrestre será tratada como hostil. Se retiran todos los activos terrestres en territorio del Consejo. Esto no es una negociación. Es definitivo. La sala estaba en silencio. No era un silencio de conmoción, sino de sombría comprensión. Todos sabíamos que esto se había estado gestando durante años. Los acuerdos secretos, los edictos corruptos del Consejo, las vidas humanas sacrificadas por el supuesto bien galáctico. Lo había visto de primera mano en Velar 9, cuando el Consejo nos ordenó retirarnos mientras una colonia humana era asaltada por piratas Karati, piratas financiados por los propios miembros del Consejo. Aún recordaba los gritos a través de las comunicaciones abiertas. Durante años, la Tierra se había portado bien. Había pagado los interminables aranceles del Consejo. Había enviado a sus mejores científicos a sus programas de investigación conjunta, solo para verlos desaparecer en laboratorios secretos. Les proporcionamos soldados para sus guerras y naves para sus armadas, siempre tratados como inferiores. Querían la Tierra por sus recursos, su innovación, su ferocidad. Pero nunca nos quisieron como iguales. Ahora, por fin, habíamos dejado de fingir. La transmisión terminó. Durrani on. Momento, nadie se movió. Luego, la sala estalló. Los oficiales corrieron hacia las terminales. Los canales encriptados cobraron vida. Los comandantes de la flota ladraban órdenes. Yo me mantuve firme. Mente a toda velocidad. El comandante David Strand, inteligencia de la primera flota. Mi trabajo era monitorear los movimientos del enemigo, predecir amenazas. Pero esto ya no era teórico. Señor, dijo mi ayudante, el teniente Vega, sin aliento, ya estamos recibiendo comunicaciones de la flota del Consejo. Están entrando en pánico. Pasalo, Ordine. Se oyó estática y luego voces superpuestas. La Tierra está enloquecida. Si bloquean las rutas de Corium, la mitad de los sistemas internos colapsarán. Tenemos que asegurar sus ahora mismo, antes de que las bloqueen. La división cibernética humana lleva años de ventaja. No podemos permitir que se rebelen. Sin las flotas de la Tierra, el borde exterior está indefenso contra las incursiones de los Aun. Me permití una sonrisa sombría. Bien, que se asusten. La verdad era que la Tierra ya no necesitaba al Consejo. Nuestra tecnología de salto era más avanzada. Nuestras naves de guerra con IA no tenían rival. Nuestros soldados habían luchado y sangrado por toda la galaxia y aprendido de cada batalla. Nos habíamos estado preparando para este momento. En silencio, sin descanso. De repente, mi consola emitió un pitido. Alert Prioritaria. La cara de Vega se puso pálida. Comandante, las flotas del Consejo se están movilizando. 3 fuerzas de tarea se dirigen hacia Seúl. Había comenzado. Mark L. Canal de la Flota. Aquí el comandante Strand. Puestos de combate. Preparen todas las flotas para operaciones defensivas. Nadie entra en Seúl. Otro pitido. Informando pánico civil. Inundaban los sistemas aliados. El embargo comercial de la Tierra ya estaba congelando cadenas de suministro enteras. Los puertos estelares de los sistemas interiores estaban cerrados. Las economías de los consejos estaban en espiral. El universo siempre había considerado a la Tierra como un aliado volátil, pero nunca nos habían imaginado como un enemigo. Estaban a punto de aprenderlo. Mientras las alarmas resonaban por la estación, miré a las estrellas sintiendo una extraña sensación de calma bajo la tormenta. Ya no era solo la lucha de la Tierra. Era el comienzo de una nueva guerra. Y esta vez no luchábamos por la aprobación. Luchábamos por nuestro lugar en la galaxia en nuestros términos. La
Cubierta de mando zumbaba con un caos controlado. Las órdenes se gritaban a través de los canales. ¡Las! Luces de confirmación parpadeaban en rojo, amarillo y rojo de nuevo. Podía sentir el zumbido de la estación, una vieja vibración como el latido de un corazón de un soldado que ha estado demasiado tiempo en la batalla pero que aún sigue en pie. Vega me puso otra tableta en la mano con el rostro sombrío. Confirmado. Fuerzas Especiales 1, 3 y 7 movilizadas. Formaciones de ataque rápido. Se han desviado de las rutas habituales para ocultar su aproximación. Me desplacé por los datos interceptados. Composición de la flota, predicciones de vectores. Acorazados, portaaviones, alas de escolta, todo apuntando hacia nosotros. Todo autorizado. Bajo la imposición de la paz, el eufemismo favorito del Consejo para referirse a una represión militar. No vienen a negociar, añadió Vega en voz baja, como si hiciera falta decirlo. Gruñí. Nunca. Lo han hecho. En el centro de la sala, la pantalla holográfica cobró vida. La Tierra. En el centro, una red de superposiciones tácticas girando a su alrededor. Marcas rojas salpicaban el perímetro exterior. Las señales de la flota del Consejo. La defensa de Saúl ya estaba maniobrando. El Consejo no estaba perdiendo el tiempo. Bien. Nosotros tampoco. Me acerqué a la mesa con voz firme. Señala a todas las unidades. Fase 1 de bloqueo. En ese área, quiero la flota de la base en trayectoria de interceptación. Formación Víctor. 3. Vega saludó con un saludo militar, transmitiendo ya la orden. Por toda la cubierta, los oficiales se movían como un reloj. No eran reclutas novatos ni lacayos burocráticos como las fuerzas de consejo. Eran hombres y mujeres militares terranos forjados en la polvo y la sangre de cientos de mundos que el Consejo ni siquiera se molestaba en recordar. Me conecté a la línea segura con el alto mando. Escuche. Comencé. Las flotas del Consejo están a 3 horas del perímetro de Saúl. Las estimaciones sugieren que el primer enfrentamiento será en 5. El holograma parpadeó y apareció el rostro severo y curtido del almirante Grant. Los años no habían sido amables con él. Tenía profundas arrugas en la piel y los ojos como trampas de acero. Pero no había duda de la fuerza que había detrás de su mirada. «Entendido, comandante», dijo Grant. «Ejecute según lo planeado». «¿Sin cuartel?» Asentí, sabiendo muy bien lo que eso significaba. Sin advertencias, sin diplomacia, sin rendirse. Que el Consejo saboreara la furia que había cultivado todos estos años. 3 horas más tarde, estaba en el puente del TSS Revenant, el buque de guerra más avanzado de la Tierra, un portaaviones Dreadnought capaz de desplegar una flota entera por sí solo. A mi alrededor, las tripulaciones ocupaban sus puestos, con los dedos bailando por los paneles de control y los rostros serenos de quienes ya habían hecho las paces con la muerte. Primer contacto en 20 minutos. Informó Vega. No se había separado de mi lado. Leal hasta la médula. La formación enemiga se ha dividido. Intentan flanquearnos por Neptuno. Previsible. El Consejo se había vuelto complaciente durante décadas, confiando en su tamaño y número para ganar guerras. No entendían que la Tierra había aprendido a luchar de forma más inteligente, más dura y más sucia si era necesario. Creían que los humanos podían ser sometidos, como cualquier otra raza esclava. Se equivocaban. Despliega lobos del 1 al 5 en los flancos, dije. Avanzad en escalones. Atrapen el ala izquierda del Consejo contra el pozo gravitatorio de Neptuno. Y la flota principal. Me permití una leve sonrisa. Están entrando en un campo minado. La defensa de la Tierra, no se basaba solo en naves y armas. Se basaba en el sombrío reconocimiento de que, cuando llegara el momento, la galaxia no lucharía limpio. Y nosotros tampoco. Cientos de plataformas armadas autónomas flotaban en el espacio profundo, camufladas, silenciosas, esperando. Las flotas del Consejo ni siquiera las verían hasta que fuera demasiado tarde. Los minutos se arrastraban en una tensa y pesada espera. Me encontré, mirando la proyección holográfica de la Tierra, una pequeña canica azul, entre las estrellas, frágil y vulnerable. Pero esa era la antigua Tierra. Esta Tierra tenía dientes. El comandante Vega gritó con brusquedad. Flota enemiga rompiendo el perímetro. Se mueven rápido.
En la pantalla principal, la imagen cobró vida. Y allí estaban, elegantes y relucientes naves de guerra del Consejo alineadas en formaciones perfectas. Impresionante. Si te gustan las batallas coreografiadas como un desfile. Me incliné hacia adelante sintiendo como tensión en el estómago. Las primeras naves del Consejo chocaron de frente contra el campo de minas. En un segundo estaban deslizándose con precisión y aire de suficiencia. Al siguiente, el caos. Las explosiones rasgaron el vacío. Bolas de fuego florecieron silenciosamente en la oscuridad. Los cascos se arrugaron, se desintegraron y giraron fuera de control. Las formaciones del Consejo se dispersaron desesperadas por evitar la muerte invisible que las envolvía. Los oficiales del puente vitorearon, algunos golpeando con los puños las consolas. Levanté una mano para silenciarlos. Aún no era la victoria. Solo era el primer golpe. Aprovecha la ventaja. Dije con voz fría. Todos los escuadrones ataquen a discreción. El Revenant se estremeció al lanzar su primera oleada. Elegantes y mortíferos cazas rugieron al salir de los hangares, formando grupos compactos de ataque. Se lanzaron a la refriega como un enjambre de avispones furiosos que destrozaban las desorganizadas naves del Consejo con una precisión despiadada. Vega sonrió, mostrando una rara grieta en su máscara profesional. No están acostumbrados a perder. Entonces hagamos que se convierta en un hábito. 1 hora después del comienzo de la batalla, la flota del Consejo estaba en ruinas. La mitad de sus naves eran restos o huían, y la otra mitad estaba atrapada, tratando desesperadamente de reagruparse. Debería haber sentido triunfo. Debería haber sentido alivio. Pero lo único que sentía era una profunda ira latente porque nunca debería haber llegado a esto. Lo habíamos intentado, Dios. Habíamos intentado construir algo mejor, algo unificado. La tierra lo había dado todo al Consejo, nuestros recursos, nuestra gente, nuestra confianza. Y ellos lo habían escupido, nos habían utilizado, se habían burlado de nosotros, nos habían desangrado. Mientras lo llamaban asociación. Ahora el universo estaba aprendiendo el precio de esa traición. Transmisión entrante, dijo Vega con voz aguda. De la buque insignia del Consejo, arqueé una ceja, atrevido por su parte, dada su situación. ¡Pásalo! La pantalla volvió a parpadear y apareció un rostro familiar. Consola alta, de viaje, un draxiano con los rasgos finos y preparados de su especie y los ojos calculadores de un hombre que había hecho carrera vendiendo la sangre de otros para su propio beneficio. Comandante Strand comenzó a rezumar. Falsa calma. Seguro que podemos discutir los términos. No hay necesidad de más derramamiento de sangre. Lo miré fijamente durante un largo rato. Enviaste una flota a Saúl armada hasta los dientes. Esperabas la rendición. Planeaste la ocupación. Howe esbozó una sonrisa tensa. Malentendidos, Commandante. Nada que no pueda arreglarse con diplomacia. La humanidad es valorada. Respetada. Respetada, repetí saboreando la palabra como si fuera veneno. Como vos respetasteis a las colonias. Dejasteis arder a los soldados. Los dejasteis morir, rompisteis los tratados en cuanto dejaron de serviros. La sonrisa del consejero se desvaneció. Ya has dejado claro tu punto de vista, dijo con rigidez. Pero pensad en lo que estáis tirando por la borda. El aislamiento dejará a la tierra vulnerable. El comercio se derrumbará. No podréis sobrevivir. Solos. Vega se puso rígida a mi lado, con las manos cerradas en puños. No la culpé. Acercándome a la pantalla, con voz baja y firme. Hemos sobrevivido al colapso terrano. Hemos sobrevivido a la primera guerra de Sound. Hemos sobrevivido a las misiones de paz de vuestro consejo. ¿Creéis que no podemos sobrevivir a vosotros? Howe no dijo nada. Mi incline. Esta es la última transmisión que recibiréis. De Alma. Salid de nuestro sistema. No volváis. Y entonces córtela. Línea. La batalla no duró mucho más. Las flotas del Consejo, desmoralizadas y ensangrentadas, comenzaron su retirada. No fue una retirada táctica, sino una huida en toda regla. Las fuerzas terrestres los persiguieron lo suficiente como para dejar claro que no se trataba de un desafío puntual. Era una ruptura definitiva y total. Cuando la última nave de guerra del Consejo
Desapareció del alcance de los sensores. El puente del Revenant estalló en vítores. Pero yo permanecí en silencio, mirando las estrellas, sintiendo el peso de lo que acabábamos de hacer. No solo habíamos librado una batalla, habíamos declarado la guerra a la propia galaxia. Vega se acercó con expresión más seria. Comandante, llegan informes de los sistemas aliados. Condell pánico. Las rutas comerciales se están colapsando. Algunas facciones piden la guerra. Otras dudó. Otras piden unirse a nosotros. Ascendí lentamente. La galaxia se estaba desmoronando, fragmentándose bajo la presión que habíamos ejercido. Algunos nos odiarían. Algunos nos temerían. Unos pocos se unirían a nuestro lado. No importaba. Estaríamos solos si era necesario. Empieza a examinar las ofertas, dije. No alianzas, ni tratados. Si quieren estar con la Tierra, que lo hagan según nuestras condiciones. ¿Entendido, señor? Se marchó para transmitir las órdenes, dejándome una vez más mirando las estrellas silenciosas e indiferentes. Por primera vez en siglos, la Tierra era libre. Sin consejo, sin señores, sin cadenas. La galaxia nos odiaría por ello. Que lo hicieran. Las secuelas fueron más desagradables que la batalla. Menos de 12 horas después de que las flotas del Consejo se retiraran, la galaxia había comenzado a desgarrarse. Los informes llegaban. St. Caesar. Facciones piratas atacaban convoys comerciales desprotegidos. Estallaban escaramuzas fronterizas entre viejos rivales. Gobiernos planetarios declaraban la independencia unilateral. El control del Consejo se desmoronaba más rápido de lo que nadie había previsto. Habían construido un imperio basado en la explotación y la unidad forzada. Y cuando la Tierra quitó la piedra angular del arco, toda la estructura comenzó a derrumbarse. Yo estaba de vuelta a bordo de la estación Bastión, el principal centro de mando militar de la Tierra en la órbita de Saúl. El Revenant estaba en espera, con la tripulación lista y completamente armada. Pero, por ahora, la guerra era tanto política como militar. Vega se reunió conmigo en el pasillo, con la mirada aguda a pesar del cansancio grabado en su rostro. No habíamos dormido en más de un día. Nadie lo había hecho. Las comunicaciones con el Consejo se están deteriorando, informó con rapidez. Varias facciones se niegan a obedecer las directivas del Alto Consejo G. El protectorado valiriano acaba de romper relaciones. Arqué una ceja. Los valirianos habían sido los perros falderos del Consejo durante décadas. Ejecutores despiadados que habían hecho trabajo sucio del Consejo en los sistemas exteriores. Si incluso ellos se retiraban, la fractura era profunda. Y en nuestro bando, Vega dudó y luego me entregó una pizarra. Desencuentro interno. Los sectores civiles están en pánico. Algunos líderes empresariales claman por el restablecimiento de los acuerdos comerciales. Los sectores financieros de la Tierra están tensos. Por supuesto que lo estaban. La clase mercantil se había enriquecido gracias al comercio del Consejo. Nunca les importó la soberanía, solo los beneficios. Sentí un sabor amargo en la boca. ¿Qué? Griten, dije fríamente. No volveremos arrastrándonos. Asintió con un breve movimiento de cabeza, con los ojos brillando con un atisbo de aprobación. Hay más. Los gobernadores coloniales están divididos. Marte y Europa se mantienen firmes. Titán. No tanto. Titán siempre había sido un nido de parásitos corporativos y cobardes ávidos de poder. Cobardes. Antes ser los ojos. Cualquier signo de deserción abierta. Los labios de Vega se apretaron. Había iniciado un diálogo económico con elementos independientes del Consejo, lo que significaba que estaban cubriendo sus apuestas, preparándose para vender la Tierra si el viento cambiaba. Apreté la pizarra hasta que el plástico crujió. Bastardos. Una hora más tarde, estaba sentado en la reunión informativa del alto mando. Grant A. Cabeza de la mesa, flanqueado por el almirante de la flota Holt y el jefe de inteligencia Renard. Era un viejo guerrero, con el rostro marcado por viejas cicatrices y un ojo sustituido por un brillante implante cibernético. Renard era más delgado, más cerebral, la mente detrás de gran parte de la maquinaria bélica clandestina de la Tierra. Mantenemos el perímetro de Saúl, dijo Hull con voz ronca. El Consejo está demasiado fracturado para montar otro asalto inmediato.
pero las fracturas engendran peligro. Respondió con suavidad. El vacío de poder está atrayendo oportunistas, flotas rebeldes y bandas de mercenarios, y luego está el riesgo interno. Grant me Moreau, esfuérzate en tu evaluación. No dudé. Ahora somos fuertes, pero vulnerables. El colapso del Consejo generará caos. Las facciones nos pondrán a prueba. Peor aún, nuestros propios traidores pueden atacar desde dentro. Lancé la pizarra sobre la mesa. Los titanes ya están negociando con los leales al Consejo. Si no actuamos con decisión, otros nos seguirán. La expresión de Grant se ensombreció. ¿Y tu recomendación? Lo miré sin pestañear. Aplastar el levantamiento rápidamente y de forma pública. No podemos permitirnos ninguna debilidad. La sala quedó en silencio durante un momento. Entonces soltó una risa seca. Me gusta. La boca de Grant esposo. Una leve sonrisa. Bien. Entonces tú dirigirás la operación. 6 horas más tarde estaba a bordo del TSS Fury, un crucero de ataque rápido con destino a Titán. Sin enviados diplomáticos, sin negociaciones. Se trataba de una acción coercitiva. Una demostración de fuerza. Quirúrgica. Final. Vega me acompañaba. Por supuesto, se había negado a quedarse en Bastión. No es que yo le hubiera discutido. No sé. Dejaban lobos leales atrás cuando se entraba en territorio enemigo. A medida que nos acercábamos a Titán, los canales encriptados se iluminaron con charlas de pánico. Las flotas de seguridad corporativa se pusieron en posición defensiva. Los gobernadores planetarios emitieron débiles demandas de diálogo. Nunca habían creído que la Tierra se atrevería a atacar una de sus propias colonias. Estaban a punto de aprenderlo. Nos desplegamos al amanecer. Los cañones de riel del Fury destruyeron las plataformas de defensa orbital de Titán en menos de 3 minutos, sin disparos de advertencia, sin vacilaciones. Cuando lideré a los equipos de asalto hacia la superficie, la resistencia ya se estaba desmoronando. Vega y yo irrumpimos personalmente en el palacio del gobernador, pasando por encima de los droides de seguridad. Y los droides atravesaron las capas de guardias corporativos. El llamado gobernador. Luan era un hombre débil y obeso, con manos temblorosas y palabras engañosas. Comandante Strand, esto es una locura, balbuceó cuando entramos en la gran sala con las armas desenfundadas. La Tierra no puede sobrevivir sola. El Consejo. Lo interrumpí. Han Solo disparó. Una bala de pulso en el pecho. Limpio. Final. Los guardias se quedaron paralizados. Los consejeros restantes dejaron caer sus armas sin protestar. Pasé por encima del cadáver y me dirigí al personal reunido. Titán pertenece a la Tierra, dije fríamente. Ni a los profetas, ni a los traidores. Difundid la noticia. Dejamos el palacio en llamas tras de nosotros. A mediodía, Titán estaba bajo ley marcial. Los activos corporativos confiscados y los entes arrestados. El mensaje se transmitió por todo el sistema. Sin traición, sin concesiones. De vuelta a bordo del bastión, la reacción fue inmediata. Marte redobló su lealtad. Europa reafirmó su lealtad. Incluso las colonias vacilantes de Ganímedes y Calisto prometieron su apoyo abierto. El miedo funcionó. También lo hizo la fuerza. Pero la guerra estaba lejos de terminar. 2 días después llegó una señal encriptada, interceptada desde el espacio profundo. Origen desconocido. Vega me la trajo con el rostro pálido. Es una advertencia, dijo, de un antiguo contacto en las flotas fronterizas. Reprodujo la grabación. Una voz distorsionada, cargada de estática. Vienen. No. Consejo. Algo peor. Los Yan han visto el desafío de la Tierra. Hulen Sangre. Prepárate. Me recosté con el corazón latiendo con fuerza. Los viejos hombres del saco del Consejo, flotas de guerra alienígenas despiadadas y depredadoras, que una vez habían puesto la galaxia de rodillas. Lo único que los había detenido era el Frente Unido del Consejo, un frente que ya no existía. Ahora veían a la Tierra sola. Y venían. Las estrellas siempre habían sido un lugar hostil, pero ahora, eran un campo de batalla. No había dormido en 2 días. No había tiempo. Los Yan se acercaban. No sabíamos cuán grande era la flota ni cuándo atacaría. Los
Ya no enviaban diplomáticos. No hacían alarde ni amenazaban. Cazaban y siempre golpeaban fuerte, rápido, sin previo aviso. Ese mensaje interceptado había encendido un fuego bajo todos los comandos militares, desde Marte hasta Neptuno. A pesar de toda la arrogancia del Consejo, habían temido los Sa. Sectores se habían perdido durante la Primera Guerra Saun. Miles de millones de muertos. Y ahora la Tierra se encontraba sin aliados, sin refuerzos. Pero no huiríamos. Esa opción la habíamos quemado. El día que rompimos los lazos con el Consejo, la cubierta de mando de la estación, Bastión, zumbaba con un propósito sombrío. Los ingenieros trabajaban sin descanso para reforzar las plataformas defensivas. Los astilleros orbitales habían cancelado todo el trabajo civil. Todos los cascos disponibles se estaban convirtiendo para la guerra. Me encontraba en el centro del centro táctico, rodeado de mapas huecos del sistema solar exterior. Las nuevas redes de sensores habían entrado en funcionamiento. Las matrices de largo alcance se extendían desde el borde de la órbita de Plutón hasta las lunas de Saturno. Nadie hablaba de derrota, pero tampoco había bravuconería. Sabíamos lo que se avecinaba. Vega se acercó con expresión dura. Nueva información, dijo, entregándome una pizarra. Los drones de reconocimiento detectaron movimiento en la franja exterior. Sospechosas señales HR. Escaneé los datos. Picosta. Energía. Distorsiones en el subespacio. Señales clásicas de formas de guerra de cuerno en tránsito. Exhale lentamente. ¿Cuánto dudó? Estimación. 6 días, tal vez menos. Tan. Pronto llegó Grant momentos después con el rostro tallado en piedra. ¿Has visto la información? Asentí. Me miró fijamente a los ojos. Quiero que una vez que Saúl se convierta en una fortaleza, no haya retirada ni retroceso. Mienderis. Lo. Será así. Durante los 3 días siguientes, la Tierra se convirtió en una máquina de guerra. Se bloqueó el tráfico civil. Todos los puertos espaciales pasaron a control militar. Los asteros orbitales lanzaron un flujo constante de plataformas de armas y drones automatizados. La flota doméstica, de casi 200 naves capitales, fue redistribuida en líneas defensivas en capas alrededor de la Tierra y Marte. Activamos la Red Fantasma. Cientos de minas sigilosas situadas en todo el sistema y conectadas a cazadores de IA. Cazadoras de IA. Incluso los viejos arsenales nucleares Terran, que llevaban mucho tiempo en desuso, fueron rearmados e integrados en las redes de defensa planetaria. Y, mientras tanto, la tensión aumentaba. Sabíamos de lo que eran capaces los Yan. No luchaban como las pulidas armadas del Consejo. Las naves Chara ni siquiera eran totalmente mecánicas. Eran construcciones vivas, híbridos de metal orgánico creados para la guerra, más rápidos y letales que cualquier otra cosa en el espacio conocido. Sus armas no inutilizaban, aniquilaban. Al 4.º día, estallaron los primeros disturbios de pánico. En la Tierra, los centros gubernamentales fueron atacados. Los civiles asaltaron los almacenes. Las corporaciones intentaron acaparar los transportes de evacuación. Lo aplasté. Sin piedad. Se declaró la ley marcial en todo el planeta. Los líderes disidentes fueron arrestados. Se confiscaron los activos corporativos. Vega coordinaba los barridos con el rostro frío y concentrado. No podemos permitirnos la debilidad ahora, dijo. Después de una operación. La sangre manchaba su uniforme. Su pistola humeaba ligeramente a su lado. Asentí con severidad. Que nos odien. Mientras, sobreviven. Al 5.º día llegaron. La primera señal fue que la red de sensores se apagó. Luego vinieron los apagones tranquilos. Todos los puestos avanzados a lo largo del cinturón de Kuiper se cortaron, en medio de la transmisión. Luego, las sombras. Los escáneres visuales de largo alcance captaron el primer atisbo. Formas vastas y pesadillescas que se desplazaban hacia el espacio del alma. No eran naves en el sentido humano. Cosas. Leviatáns con armadura negra erizados con armas alienígenas, que arrastraban nubes de esporas de nanita que devoraban todo en su camino. Zen. Formación. Sin señal, solo un avance imparable. Grant nos convocó a mí y a los otros comandantes superiores a la sala de guerra de Bastión. El mapa, Hueco Era Desolator. Marcadores rojos.
Se extendían por todo el perímetro exterior. Renard dio el informe de inteligencia. Al menos 6. Formas de guerra Sound primarias confirmadas. Número desconocido de activos secundarios. Fuerza estimada comparable a las incursiones originales de SA durante la Guerra del Consejo. Hizo una pausa con aire sombrío y nos enfrentamos solos a ellos. La mirada de Grant recorrió la mesa. ¿Alguna noticia del Consejo? La boca de rana se turció. Silencio. Están demasiado ocupados destrozándose entre ellos. Por supuesto. Cobardes. Habían abandonado la Tierra y ahora habían abandonado toda la galaxia interior. Grammy Moreau. Esfuérzate. Tu recomendación. No dude. Nos mantenemos. No retrocedamos. Sí. Rompen las defensas de la Tierra. No quedará nada a lo que retirarnos. Silencio. Entonces. Ul sonrió. Por fin una verdadera pelea. 12 horas más tarde, llegó la primera oleada. Comenzó. En la órbita de Neptuno. Las plataformas automatizadas se desconectaron en segundos. Las esporas de Harn invadieron las defensas exteriores desmontando satélites y drones en pleno vuelo. Entonces atacó la flota. Revenant lideró la carga, flanqueado por los mejores buques de guerra de la Tierra. Nos enfrentamos a los A. De frente en la oscuridad. El espacio se convirtió en un matadero. Las armas humanas martillaban al enemigo. Los cañones de riel atravesaban los cascos orgánicos. Las lanzas de plasma quemaban. Las armaduras. Los Yan se retorcían y se regeneraban, respondiendo con chorros de partículas. Y nubes de nanobots devoradores. Flotas enteras del Consejo habían muerto tratando de detenerlos. Pero la Tierra luchaba de manera diferente. Habíamos aprendido de todas las guerras pasadas. Nos habíamos adapt to do. La IA Soberana del Revenant Cordino, la Battle. El enemigo se está adaptando a los patrones de los cañones de riel, informó el soberano en medio del combate. Initial Variani de Attica Delta. 7 adelante, ordené. Cambiamos de táctica constantemente, cambiando de formación, desplegando. Armas y señuelos controlados por IA. Los Harn no eran invencibles. Solo había que luchar de forma más inteligente, más sucia. La batalla se prolongó durante horas. Observe cómo el TSS Valiant embistiera de frente a una forma de guerra Hiren, detonando su reactor en una explosión de antimateria cegadora. No hubo supervivientes, pero se llevaron al monstruo con ellos. En Toda, la flota se produjeron sacrificios similares. Cedimos terreno, pero lentamente. Entonces, una alerta prioritaria resonó en mi consola. El comandante Vega gritó, «Nuevas». Hal se encontraba en una pasarela contemplando el imponente casco de Lewis. Retribution. Los equipos de reparación pululaban por su maltrecho casco, reparando el blindaje y sustituyendo los sistemas de armas. El comandante Briggs se acercó a la tableta de datos en Mano. El capitán Hal no apartó la mirada, que seguía fija en la nave, la bestia de guerra que había desafiado a un imperio. Informe. Briggs le entregó la tableta de datos. Fleecom ha interceptado nuevas comunicaciones del espacio Cororat. Están movilizando grandes exploradores. Informen de una segunda armada, la 10ª flota de conquista, que salta hacia los sectores terranos. La mirada de Hal se endureció. ¿Cuánto tiempo? Se calcula que 3 semanas hasta el primer contacto. Se mueven rápido. Una sonrisa sombría se dibujó en los labios de Hal. Bien, que vengan. Briggs dudó. Señor, esta flota será más grande. No, nos subestimarán esta vez. Ahora Hal volvió los ojos fríos como el acero. Nosotros tampoco. Lo haremos. Hizo un gesto hacia el muelle, donde las tripulaciones cargaban prototipos de núcleos de armas en las baterías principales del Retribution. El proyecto Aries está completamente en línea, dijo Hal. Modulación mejorada de los escudos. Nuevos cañones de riel Mark 7. La próxima batalla no será ni siquiera. Briggs asintió. Lentamente, con una feroz sonrisa apareciendo en su rostro curtido. Terra lucha, dijo Hal con voz grave, y terminaremos lo que empezamos en las colonias exteriores de Terran. La llamada a las armas se extendió, se activaron las flotas de reserva y las redes de defensa planetaria. Se pusieron en marcha por primera vez en décadas. Los astilleros civiles fabricaban sin descanso naves de combate y cañoneras sin descanso,
pero incluso entre los militares la verdad era clara. La venganza volvería a ser la punta de lanza, su leyenda ya había comenzado. A crecer en bares oscuros y comedores de la flota, los soldados susurraban sobre el Dreadnought, que había destruido una flota al capitán que no dio cuartel. Marcus Hall conocía a este peso y lo soportaba de buen grado. 3 semanas más tarde, en el espacio profundo, a lo largo de la línea de defensa exterior de Orión, los sensores se encendieron en rojo en todas las estaciones. Korat X. Conquista. Confirmada la llegada de la Armada. 70 naves capitales y cientos de escoltas. Plataformas de asedio que agrietaban el planeta. Una fuerza diseñada para aplastar y ahogar la resistencia en fuego y acero. Y en su centro, la nave insignia del gran señor Vector, un leviatán armado hasta los dientes. A bordo de la Retribution, Marcus Hall se encontraba en la pantalla central cuando la flota enemiga emergió del hiperespacio. La flota de defensa terrestre mantenía la formación cerca. 3 portaaviones, 6 acorazados y alas de apoyo, una fuerza respetable para los estándares humanos, pero empequeñecida por la Armada del Dominio. Las comunicaciones crepitaban y se oyó la voz del almirante Foster. Capitán Hall, ya conoce el plan. Retribution ataca la línea y nosotros lo seguimos. La respuesta de Hall fue tranquila. ¿Entendido, almirante? Bien, Abram. La Puerta del Buque Insignia Corath. El gran señor Vector observaba la flota Terran con desprecio. Necios primitivos, gruñó. Se atreven a formar una línea de batalla ante nosotros. Sus oficiales de armas estaban listos. Comenzamos el bombardeo planetario una vez que los hayamos derrotado. La mandíbula de Vector se abrió, en una sonrisa cruel. Quiero prisioneros. Quiero que traigan a su capitán ante mí. Este Hall del que hablan, susurraron. Pero Marcus Hall no tenía intención de ser capturado. Su voz resonó en el puente del Retribution. Todos a sus puestos de combate. Prepárense para el asalto principal. Tripulación, cierren posiciones. Y escudos, a máxima potencia. Los enormes cañones ferroviarios cargados con furia magnética. Los hoyos de Hale. Ardían mientras la flota enemiga se cernía sobre ellos. Era hora de darles otra lección. La batalla comenzó. El espacio se iluminó con el fuego del choque de ambas flotas. Rayos de plasma, torpedos y haces de luz cruzaban el vacío. Las naves morían en medio de gritos de metal desgarrado, pero entonces llegó el Retribution, un gigante que atravesó la formación enemiga. Sus cañones ferroviarios disparaban sin descanso. Un crucero Korat destrozado con cada descarga. Los escudos mejorados absorbieron oleada tras oleada de fuego. Nuevas ojivas EMP. Inutilizaron alas enteras de cazas enemigos y Hall los empujó más adentro. No hay retirada. Ordenó: seguimos adelante a bordo del buque insignia Korat. La rabia de Vector hervía. ¿Cómo puede una sola nave hacer esto? Concentren el fuego, destruyanla, pero ya era demasiado tarde. La Retribution ya había cerrado la brecha. Sus cañones principales alineados dispararon una salva que atravesó directamente la proa del buque insignia, destrozando cubiertas y provocando incendios que ningún tripulante Korat podía controlar. En el puente de mando, la mirada de Hall era inquebrantable. Motores. Otro impacto y el núcleo del buque insignia Korat detonó en una explosión solar. El último grito de Vector se perdió en el fuego que cubría el campo de batalla. Las naves Korat vacilaron sin su buque insignia. Sin liderazgo, el pánico se apoderó. Ray Eyes. La segunda armada del dominio comenzó a desintegrarse y Marcus Hall dio la orden final. Perseguidlos, no dejéis supervivientes. Cuando los cañones finalmente callaron, la Retribution flotaba entre los restos de otra armada masacrada. Marcus Hall se encontraba en la cubierta de observación, con la mirada fría como él. Vacío. Briggs se acercó. Señor, lo hemos vuelto a conseguir. La respuesta de Hall fue un gruñido. Señales. Se han detectado múltiples fuerzas de flanqueos a una segunda oleada. Ellos también se estaban adaptando. Golpeé con el puño el panel de comunicaciones. Rue, Red Phantasma Par Interceptor. Traed a la flota de defensa de Marte. Mantened la línea. Mientras las naves ardían a nuestro alrededor, Vega. Me miró. Su voz era baja y feroz. Creen que vamos a rendirnos. La miré a los ojos. Se equivocan. La segunda oleada de Jan no se detuvo. Si acaso, golpeó más fuerte que la primera. Durante 12 horas seguidas luchamos contra ellos en la oscuridad entre Marte y Júpiter.
Las líneas de batalla eran fluidas, caóticas, sin estáticos. Era una lucha a cuchillo a través de millones de kilómetros de espacio. La flota de defensa de Marte se unió a la batalla, viejos caballos de guerra fuertemente blindados, pero más lentos que nuestras naves de primera línea. Mantuvieron el centro mientras Revenant y los grupos de ataque seguían flanqueando y desangrando al enemigo. Pero, aún así, las pérdidas aumentaban. Observe desde el puente del Revenant como el TCC Grende, un acorazado de Marte, recibió una lanza de energía Jan directamente en el centro. La nave se partió en dos. No había tiempo para botes salvavidas, no había supervivientes. Más iconos en mi tablero táctico parpadeaban en rojo, y luego en negro. Estábamos ganando batallas, pero el coste era brutal. Vega se acercó con el rostro demacrado y pálido bajo su casco. Danny. Los soberanos informan de brechas estructurales en la cubierta 4. Las bajas aumentan. Estamos llegando al límite. Asentí. Aguanamos. No retrocedamos. Apretó la mandíbula, pero no discutió. Sabía que a las 15 horas estábamos al 65% de la fuerza de la flota. Y entonces los Jan cambiaron de táctica. Sin previo aviso, la segunda oleada se dividió. Pequeñas y rápidas naves Harn se desviaron hacia los mundos centrales de la Tierra, Marte, Luna, la propia Tierra. Ya no era solo fuerza bruta. Era una incursión, un golpe de decapitación. Vega maldijo en voz baja. Están intentando rodearnos. Atacad los centros civiles. Pulse la línea de mando para contactar con el alto mando. Esfuerzo en bastión. Las fuerzas de SA se fragmentan. Las alas de ataque enemigas se dirigen hacia los planetas interiores. La voz sombría de Grant respondió casi al instante. Lo vemos, desviando Lunagard y las alas de defensa terrestre. Manten el flanco. Manten el flanco solo. Cambia Revenant. En toda la flota. Todas las unidades. Prioridad a la red defensiva. Protegen el corredor. No. Los dejen pasar. Escuché las afirmaciones, las voces tranquilas y endurecidas por la batalla de los capitanes de la flota terráquea, que habían visto demasiadas guerras como para alterarse ahora. Y entonces, giramos para enfrentarnos a la nueva oleada. La lucha pasó de brutal salvaje. Las naves de ataque ya eran más pequeñas pero más rápidas. Eran armas vivientes que se lanzaban a través de nuestras formaciones apuntando a los motores, los reactores y los sistemas de soporte vital. El Revenant se estremeció bajo los repetidos impactos. El Sarin mantuvo el ritmo, aplicando parches de emergencia y rutinas de control de daños. Pero no había descanso. Cada segundo llegaban más llamadas. Las colonias de Marte estaban siendo atacadas. Las estaciones orbitales de Luna habían sido violadas. La Tierra se preparaba para los aterrizajes en superficie. A las 18 horas, el agotamiento lo nublaba todo. No había abandonado el puente. Vega tampoco. Tenía la cara manchada de grasa y sangre que no era suya. Me entregó otra pizarra. Informes de superficie. De la Tierra. Los escaneé. Los Jan habían logrado escapar. Algunas naves de ataque habían evitado el fuego cruzado y se estrellaron en los océanos y en zonas aisladas de Europa, Asia y Norteamérica. La guerra terrestre había comenzado. La orden de Grant llegó segundos después. Esfumate. Estás relevado. Ve a la Tierra. Te necesitamos en el planeta. Dudé en abandonar el Revenant en medio de la batalla, sopesando todos mis instintos. Pero el significado era claro. Si la Tierra caía, el resto no importaba. Miré a Vega a los ojos. ¿Estás conmigo? Ella asintió, con firmeza, sin vacilar. 1 hora más tarde aterrizamos, en las afueras de Londres. El humo ahogaba el cielo. La red eléctrica de la ciudad parpadeaba, de forma errática. Mientras nuestro helicóptero de combate descendía, pude ver formas negras de armaduras Kitán, de Jan moviéndose por los niveles inferiores, enzarzadas en feroces combates con las fuerzas terrestres. El Consejo siempre había insistido en que la humanidad era demasiado primitiva para una verdadera defensa planetaria. Estaban a punto de ver lo equivocados que estaban. Nuestras botas tocaron el suelo con las armas. Caliente. Vega lideró el escuadrón de vanguardia a través de las barricadas exteriores destrozadas. Pasillo olía a ozono y sangre.
Los civiles se apiñaban en zonas seguras. Aterrados, pero no derrotados. Los soldados, veteranos, jóvenes reclutas e incluso milicia civil, luchaban con furia. No solo defendían el territorio, defendían su hogar. Tomé el mando de la red de defensa local. Salad. Los sectores inferiores. No hay retirada. Si se mueve, matadlo. La lucha fue brutal. Formaciones de guerra char. Se movían como pesadillas. Demasiado rápidos, demasiado fuertes. Pero sangraban. Quemaban. Les hicimos pagar cada centímetro. En un pasillo encontramos un convoy de civiles acorralado. Un pequeño jar atravesaba. Los equipos de escolta. Sin esperar, Vega cargó. 3 disparos pulsantes. Asha cayó. La cubrí mientras destrozaba a otro con fuego sostenido. Cuando el último cayó, los civiles nos miraron en estado de shock. «Quedaos juntos», les dijo Vega, con tono seco. «Avanzad hacia el sector 7. Sin demoras». Obedecían. Nadie discutía con soldados que parecían haber salido directamente del infierno. Locamos duranices horrors seguidas. Despejamos un sector tras otro. Sin dormir, sin comer, solo la misión. Cuando llegamos al complejo de fusión central, los Yan habían comenzado a retirarse. Habían sangrado demasiado aquí y la tierra aún no había terminado. Cuando la última señal enemiga se apagó, los defensores de London Archaeology se reunieron, maltrechos, sucios, vivos. Yo me quedé en la rampa superior, mirando el cielo en llamas. Vega se acercó y se puso a mi lado, con las armas aún calientes. «Esto solo así de primer golpe», dijo, en voz baja. Asentí con la cabeza. «Volverán». De vuelta en Bastión, llegaban informes. De todas partes. Todos los planetas interiores habían sido atacados, algunos más que otros. Miles de millones de muertos, ciudades en ruinas, pero la Tierra seguía en pie. Y ahora la pregunta nos rondaba a todos. ¿Cuánto tiempo? ¿Podríamos aguantar solos? Grant nos convocó a un nuevo consejo la mañana siguiente. Se le notaban todos los años que tenía, con los ojos enrojecidos y el rostro demacrado, pero su voz era de hierro. «No se detendrán», dijo con tono seco. «Si seguimos reaccionando, nos desangrarán». Me miró. «Analiza las opciones». No lo dudé. Counterattack. Silencio en la sala. Entonces Ul se inclinó hacia adelante con una sonrisa de lobo, que se extendió. «Por fin. Maldita sea», Renard habló a continuación. «Hemos cartografiado posibles flotas de enjambres char, más allá de la frontera de Saúl. Atacar será arriesgado». Lo miré a los ojos. «No atacar es un suicidio». Grant asintió lentamente. «Entonces pasamos a la ofensiva». Me miró directamente. «Tú lo liderarás». Más tarde, en la sala de guerra, Vega estaba a mi lado mientras estudiábamos los planes de ataque. «¿De verdad crees que podemos enfrentarnos a ellos?» «¿Contra ellos?», preguntó en voz baja. «Meyer, no tenemos otra opción». Porque la verdad era brutal y simple. Si no rompíamos el Yan primero, ellos nos romperían a nosotros. Lanzamos la operación en 48 horas. No había tiempo para un plan de campaña largo. No había tiempo para una logística perfecta, ni una diplomacia cuidadosa. El Yan no esperaba y nosotros tampoco. El alto mando autorizó la operación Puño de Hierro, el primer contraataque a gran escala de la Tierra más allá. El espacio de Saúl, sin aliados del Consejo, sin refuerzos, solo acero y sangre Terran. Nuestro objetivo, destruir las colmenas de más allá de la órbita de Plutón. Golpearlos antes de que pudieran reagruparse y enviar una tercera oleada. Los riesgos eran colosales, pero la alternativa era peor, una muerte lenta para la Tierra. Me encontraba en el hangar principal del bastión, mientras el Revenant se preparaba para desplegarse de nuevo. A mi alrededor, miles de soldados, pilotos, ingenieros, todos moviéndose con la energía fría y concentrada de personas que sabían que esta podría ser su última misión. Vega se acercó equipada con su armadura de combate completa. Me entregó mi casco. «¿Estás seguro de esto?», preguntó en voz baja. Meyer. «No, lo digo en serio». Pero no teníamos el lujo de la certeza. Los motores del Revenant ardían con más fuerza que nunca, impulsándonos hacia las profundidades.
En la oscuridad, más allá de las antiguas rutas comerciales del Consejo, más allá de las estaciones de retransmisión abandonadas, hacia el vacío salvaje y el lado donde el Consejo siempre había temido adentrarse. Los drones exploradores fueron los primeros en partir, y la mayoría no. Regresaron. Los pocos que lo hicieron enviaron imágenes que hicieron que incluso los veteranos más curtidos de la flota se detuvieran. Flotas de colmenas a de kilómetros de largo, construcciones orgánicas que se desplazaban por el espacio, alimentándose de campos de asteroides y convirtiendo la materia prima en más formas bélicas. Estructuras colmenas, como tumores cancerosos que se extendían por lunas enteras, lo que era peor, patrones de señales, movimientos coordinados. Los allá no eran solo depredadores aleatorios. Se estaban preparando para una invasión total. A los 3 días de viaje, llegamos al límite del territorio SA. Los sensores comenzaron a marcar picos. Las sombras se movían contra las estrellas. Reuní a mis capitanes de ataque en la Bahía de Mando del Revenant. Esto no es una batalla en línea, les dije. No hay frentes fijos. Vamos a entrar con fuerza y rapidez. Quemad todas las colmenas, todas las naves. No, prisioneros. Miré alrededor de la sala. Rostros sombríos y duros me devolvían la mirada. Sin preguntas, sin vacilaciones. Sabían lo que estaba en juego. Vega estaba a mi lado después de la reunión. ¿Creéis que el Consejo está viendo esto? Me reí con amargura. Lo verán desde detrás de sus fortalezas y rezarán para que ganemos. Porque si fallamos, los Yan no se detendrán en la Tierra. Habrían consumido toda la galaxia interior y el Consejo. ¿Lo sabía? La batalla comenzó incluso antes de llegar a la primera colmena. Interceptors Shah, misiles vivientes con garras y dientes, nos rodearon en el límite del sistema. La IA Soberana del Revenant coordinó la defensa. Torretas giratorias lanzaban pantallas de drones, que derribaban oleadas tras oleadas, pero seguían llegando. Múltiples brechas. En las cubiertas exteriores, gritó uno de los oficiales del puente. Activé los protocolos de bloqueo de comunicaciones y sellé todos los sectores comprometidos. Vega ya se estaba moviendo, liderando equipos de contraataque por las cubiertas inferiores. Cubiertas. Confié en que ella se encargaría de ello. Tenía que centrarme en la batalla principal. Cuando, por fin llegamos a la primera colmena, era peor de lo que sugerían los escáneres. Una luna muerta se había partido y ahuecado, llena de estructuras orgánicas pulsantes, vastas fábricas que crecían nuevas formas de guerras a por miles. El enemigo nos rodeó al instante, pero habíamos venido preparados. Desplegad todas las alas de ataque. Ordene. Cientos de cazas Terran gritaron desde los hangares del Revenant, dirigiéndose hacia la colmena. Le siguió un bombardeo de cañones de riel. Proyectiles cinéticos golpearon la colmena, atravesando las capas externas. Pero los Yan se adaptaron rápidamente, regenerando su armadura y lanzando counterattacks. Presionamos el asalto. La voz de Vega crepitó en las comunicaciones desde su equipo de ataque. Túneles de la colmena principal violados, resistencia pesada en movimiento. Hacia el núcleo. Apreté los dientes. Manténganse en el objetivo. Me lancé con la segunda oleada de asalto con las botas en la colmena, liderando un equipo de asalto a través del infierno del nido de los Aun. Cada paso era una pesadilla. Paredes orgánicas que pulsaban vapors ácidos, formas de guerra que estaban desde el suelo. Luchamos contra todo. Rifles de pozos disparando, granadas limpiando, enjambres. El equipo de Vega se unió al mío en el núcleo interior. Colacamos, ojivas de fusión en los nodos centrales de biomasa, las cosas que alimentaban a toda la colmena. La extracción fue una masacre. La mitad de mi escuadrón murió en la lucha. Pero lo conseguimos. Y cuando las cargas de fusión detonaron, la colmena ardió desde la órbita. La explosión parecía un segundo sol. La primera victoria Terran contra los Jin, pero no había tiempo para celebrar. Sabin activó una alerta de emergencia incluso antes de que se desvaneciera la última onda de choque. Comandante, nuevos contactos. Flota del Mayor Sa en aproximación. Llegada estimada en 4 horas. Estaban reaccionando rápido y trayendo todo. El alto mando quería retirarse, pero yo desobedecí la orden. Reunir mis capitanes de nuevo. Nos quedamos aquí.
Una victoria no es suficiente. Los destruimos o seguirán viniendo para siempre. Vega se paró a mi lado. Nos golpearán fuerte. Asentí. Bien. Les daremos más fuerte. 4 horas más tarde, la flota Harun llegó. He luchado en muchas batallas. Ninguna como esta. Miles de construcciones aún, desde cazas enjambre hasta leviatán más grandes que cualquier nave terráquea. No formaban filas ordenadas. Se abalanzaban como una marea de metal viviente. Revenant tomó la delantera. Sovereign desató todas las armas que teníamos, cañones de riel, plasma, ojivas antiaterros, olas enteras de enemigos. Ardían, pero seguían llegando. Los refuerzos de la flota de Marte llegaron en medio de la batalla, inclinando la balanza lo suficiente como para mantener la línea. Durante horas, el espacio fue un infierno. No había zonas seguras ni líneas de retaguardia, solo matar o morir. En un momento dado, un leviatán Yan embistió al Revenant, rompiendo las cubiertas e inundándolas con formas de guerra. Yo mismo dirigí el contraataque, con la escopeta en la mano y la armadura cubierta de icor. Cuando eliminamos a los últimos invasores, el Revenant estaba destrozado, pero seguía luchando. Vega informó desde el flanco de babor. Tenemos una oportunidad. Los nodos de mando enemigos están expuestos. Aproveché la oportunidad. Todas las alas de ataque. Al ataque total. El empujón final fue un caos. Lucha cuerpo a cuerpo a bordo de las construcciones Yan. Enfrentamientos a quemarropa entre naves. No había lugar para la delicadeza. Solo una. Guerra salvaje y brutal. Cuando el nodo de mando enemigo finalmente colapsó, el enjambre se rompió. No. Al instante, vanar, pero lo suficiente. Comenzaron a flaquear. Rata. Me quedé en el puente destrozado del Revenant, con sangre en mi armadura, viendo cómo se dispersaban las fuerzas Harn. Habíamos ganado, pero a un precio. Casi la mitad de nuestra flota y miles de muertos, pero lo habíamos conseguido. Les habíamos golpeado. Les habíamos hecho daño. Y, por primera vez, los Yan eran los que se retiraban. Más tarde, durante el informe, llegó el mensaje de Grant. Habéis hecho lo imposible. La Tierra os debe a todos. Pero yo no estaba celebrando nada. Vega estaba sentada a mi lado en la enfermería, curándome. Las quemaduras. Esto no les detendrá, dijo en voz baja. Asentí. Sí, pero nos ha dado tiempo. Tiempo para reconstruir. Tiempo para prepararnos para la próxima oleada. Tiempo para que la Tierra demuestre que no nos rendiremos. Y a través de la fracturada galaxia, el Consejo observaba con miedo, porque la Tierra había hecho lo que nadie más se había atrevido. Habíamos llevado la guerra a los monstruos y solo habíamos empezado. 3 días después del contraataque, la galaxia comenzó a fracturarse. La noticia de nuestro asalto a las colmenas Harn se extendió más rápido de lo que podíamos controlar. No lo habíamos transmitido. No había sido necesario. Los restos hablaban por sí solos. La luna colmena muerta seguía a la deriva en el vacío, una cicatriz ennegrecida visible en cualquier visor de largo alcance. Docenas de cascos Terran ardían con ella, pero el mensaje era claro. La Tierra lucha y la Tierra vence. Y el Consejo nos odiaba por ello. Las primeras comunicaciones llegaron a través de los repetidores profundos de Bastión. No eran felicitaciones ni ofertas de ayuda, eran exigencias. El alto cónsul draxiano, la misma serpiente que había enviado flotas para ocupar su, ahora se atrevía a darnos lecciones. La agresión unilateral de la Tierra desestabiliza todo el orden galáctico. Exigimos un alto el fuego inmediato y un gobierno conjunto de las futuras operaciones contra los Char. Leí el mensaje en silencio, con la mandíbula apretada. Vega estaba cerca, con los brazos cruzados y los ojos oscuros de furia. Gobierno conjunto, escupió. Quarren Control. Asentí con gravedad. Quieren volver a atarnos o quebrarnos en el intento. El alto mando. Apertada. Vega estaba cerca, con los brazos cruzados y los ojos oscuros de furia. Gobernanza conjunta. Espetó. Quieren decir control. Asentí con severidad. Quieren volver a atarnos o quebrarnos. En el intento. El alto mando se reunió en sesión de emergencia. La mesa vacía lo decía todo. Alianzas fracturadas,
rutas comerciales colapsadas, facciones del Consejo culpándose. Y, en medio de todo eso, el nombre de la Tierra se alzaba como una maldición en los labios alienígenas. Renard lo resumió. Lo resumió mejor. Estamos ganando batallas, dijo con voz seca, pero estamos perdiendo el discurso. El Consejo no podía soportar que la Tierra hubiera triunfado donde ellos habían fracasado. Peor aún, algunos mundos exteriores ahora nos buscaban a nosotros y no a Consejo para protegernos. Y la facción interna vio el peligro. Si la Tierra se convertía en un símbolo de la resistencia, todo su podrido imperio se derrumbaría. Grant me Moreau. ¿Tu valoración? Preguntó con tensión. No dudé. Tenemos que forzar la situación. Golpearlos políticamente mientras están desequilibrados. La sala se quedó en silencio un momento. Entonces Ul sonrió. Como me incliné sobre la mesa señalando las redes de comunicación fracturadas. Lo transmitimos, un registro sin filtrar de nuestra batalla en la colmena de las naves terranas, luchando y sangrando donde el Consejo no se atrevía a ir. De las monstruosidades desacayendo bajo las armas humanas. Crudas, sangrientas, reales. Que lo vea la galaxia, dije fríamente. Que elijan en quién creen. Grant dio la orden esa misma hora. La operación Verdad de Hierro se puso en marcha. Los equipos de inteligencia de Renae inundaron las redes de comunicación con imágenes. No era propaganda pulida, sino la brutal realidad de la guerra. Marines Terran luchando en la oscuridad. Leviatanes ardiendo, disparos orbitales de la luna colmena desintegrándose. Y un último clip. Yo, manchado de sangre en el puente del Revenant, diciendo claramente: la Tierra no se rendirá. La Tierra no huirá. Luchamos por los nuestros y cualquiera que se oponga a nosotros caerá. El efecto fue inmediato. En todos los mundos del Consejo, las fracturas se profundizaron. Algunas facciones clamaban por la guerra. Otras dudaban. Sus ciudadanos preguntaban por qué la Tierra había hecho lo que nadie más se atrevía a hacer. Y en los levantamientos fronterizos, las colonias exteriores, abandonadas desde hacía mucho tiempo las incursiones de los Char, vieron ahora un nuevo camino, la alianza con la Tierra. Pero el éxito engendró nuevos enemigos. 2 días después de la emisión, una nave exploradora terráquea interceptó una flota del Consejo que se preparaba en el sistema Zeta Draonus. No eran cazadores A, sino una fuerza de ataque dirigida a Saúl, una flota de guerra completa con más de 100 naves capitales, procedentes de múltiples facciones del Consejo. No era una declaración abierta de guerra, sino una misión de ejecución negable. El Consejo seguía jugando sus viejos juegos, pero esta vez la Tierra no iba a jugar. Grant me llamó a Bastión. Dirigirás la defensa, dijo con tono seco. Y el mensaje debe ser claro. Lo entiendo, no se trata solo de sobrevivir. Se trata de quebrantar la voluntad de lucha del Consejo. Reunimos toda la flota restante. El Revenant apenas tuvo tiempo de realizar reparaciones de emergencia antes de salir de la órbita de Saúl. Vega estaba a mi lado en la bahía de lanzamiento, con la armadura aún chamuscada por las batallas en la colmena. No se detendrán, dijo en voz baja. Asentí. Entonces acabaremos. La batalla de Zeta Draonus fue un baño de sangre desde el primer disparo. Las naves del Consejo esperaban una acción de represión fácil. La Tierra estaba aislada, aún lamiéndose las heridas. Se encontraron con un Depredator Apex Esperando. El renegado lideró un ala de ataque completa respaldada por acorazados Marte, corbetas lunares sigilosas y una nueva flota de guerra con IA recién salida de los astilleros secretos de Titán. Las flotas terranas ya no luchaban como las armadas del Consejo. Nada de Defiles and I. Encarnizadas. Solo pura guerra asimétrica despiadada. Sovereignty Sato. Ciberataques que convirtieron la mitad de las redes de puntería del Consejo en basura. Oleadas de drones hostigaban sus flancos mientras alas de ataque rápido hacían pedazos a las naves de suministro. Y cuando intentaron formar un grupo de batalla central, lo golpeamos con un ataque cinético, un propulsor de masa de fragmentos de asteroide lanzado a una velocidad cercana a la de la luz. El corazón de la flota del Consejo ardió. Yo mismo dirigí el asalto terrestre contra su portaaviones de mando delantero. Sin cuartel. Para. Llegamos a irrumpir en el puente. Los almirantes del Consejo yacían muertos.
algunos por nuestras armas, y otros por su propia mano. Vega se erigió sobre el cadáver del maestro de la flota del Consejo, con los ojos fríos. Ese es un mensaje que entenderán. Asentí. No será el último. De vuelta en el espacio Saúl, estalló la crisis política. Los medios de comunicación del Consejo nos llamaron monstruos, tiranos, criminales de guerra. Pero en los mundos exteriores, la bandera de la Tierra ondeaba ahora sobre docenas de colonias independientes. El acuerdo terrano había nacido. No era un imperio, ni una federación, sino un pacto de mundos que habían elegido quedarse con la Tierra, que habían elegido luchar. Y los Yan, por ahora, se habían retirado para lamerse las heridas. Pero nadie creía que la guerra hubiera terminado. En la sala de guerra de Bastión, Grant lo expuso. Ahora nos enfrentamos a dos guerras, dijo. Una en las sombras contra el Consejo, otra en la oscuridad contra los hay el futuro. Forjado en el fuego, salí de la sala con Vega a mi lado. Ninguno de los dos habló durante mucho tiempo. Finalmente, ella me miró. ¿Crees que sobreviviremos a esto? Encontré su mirada. Ya lo hemos hecho. Pero sobrevivir ya no era suficiente. La victoria era el único camino a seguir y la Tierra la reclamaría sin importar el precio. 2 semanas después de la batalla de Zeta Draonus, la galaxia se encontraba en una situación delicada. Jan se había retirado, pero no derrotados. Los informes de los exploradores situaban a las flotas de colmenas reuniéndose más allá del espolón de Orión y el Consejo estaba destrozado, ensangrentado, pero peligroso. Ya no intentaban esconderse detrás de misiones de represión. Ahora lo llamaban por su nombre, guerra total. El informe de Grant sobre Bastión lo dejaba claro. Nos enfrentamos a la extinción en 2 frentes. Nos dijo, no más campañas defensivas, no más reacciones. Me miró directamente a los ojos. Es hora de atacar el corazón. Operación Estrella Negra, el plan más audaz jamás concebido por la Tierra. Lo descubrimos durante los escáneres posteriores a la batalla de la primera. Colonia Yan, un centro de mando central, no solo un nodo de coordinación de la flota, sino un centro de retransmisión psíquica. Los Yan no usaban comunicaciones como otras especies. Usaban resonancia ciónica conectada a través de años luz. Si eliminábamos una colmena, el resto se adaptaba. Si eliminábamos el centro de retransmisión, cortábamos toda la red en la ruta, los desorientábamos. Su cohesión bélica. Pero el objetivo estaba en lo más profundo del espacio Yan, sin mapear, mucho más allá de las fronteras del Consejo. Un lugar del que ninguna nave humana había regresado jamás. Una misión suicida. Me ofrecí voluntario. Grant no discutió. Sabía que tenía que estar liderada por alguien que hubiera visto al enemigo de cerca, alguien dispuesto a llegar hasta el final. Y también sabía la verdad. Si esto fallaba, la Tierra podría no sobrevivir a la próxima oleada Yan. Vega se reunió conmigo en la bahía de lanzamiento del Revenant. Ya estaba equipada. Armadura de operaciones encubiertas, sin insignias. No pensabas que me quedaría atrás, dijo Lam Meyer. Última oportunidad para escapar. El efecto fue inmediato. En todos los mundos del Consejo, las fracturas se profundizaron. Algunas facciones clamaban por la guerra, otras dudaban, con sus ciudadanos preguntándose por qué la Tierra había hecho lo que nadie más se atrevía. Y en los levantamientos fronterizos, las colonias exteriores, abandonadas desde hacía mucho a las incursiones de los Char, ahora veían un nuevo camino, la alianza con la Tierra. Pero el éxito engendró nuevos enemigos. 2 días después de la transmisión, una nave exploradora terráquea interceptó una flota del Consejo que se preparaba en el sistema Zeta Draonus. No eran cazadores de Sa, sino una fuerza de ataque que se dirigía a Saúl. Una flota de guerra completa con más de 100 naves capitales, procedentes de múltiples facciones del Consejo. No era una declaración abierta de guerra, sino una misión de represión negable. El Consejo seguía jugando a sus viejos juegos, pero esta vez la Tierra no iba a jugar. Grant me llamó a Bastión. Dirigirás la defensa, dijo con tono seco. Y el mensaje debe ser claro. Lo entendí. No se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de quebrantar la voluntad de lucha del Consejo. Reunimos toda la flota restante.
El Revenant apenas tuvo tiempo de realizar reparaciones de emergencia antes de salir de la órbita de Saúl. Vega estaba a mi lado en la bahía de lanzamiento, con la armadura aún chamuscada por las batallas en la colmena. «No se detendrán», dijo en voz baja. Asentí. «Entonces acabaremos con ellos». La batalla de Zeta Draonus fue un baño de sangre desde el primer disparo. Las naves del Consejo esperaban una acción de imposición fácil. La Tierra estaba aislada, aún lamiéndose las heridas. Se encontraron con un depredador alfa. Esperándoles, el Revenant lideró un ala de ataque completa respaldada por acorazados lunares de Marte, corbetas sigilosas y una nueva flota de guerra con IA recién salida de los astilleros secretos de Titán. Ya no luchaban como armadas del Consejo. No había desfiles ni enfrentamientos preparados. Solo una guerra asimétrica, pura y despiadada. Sovereignty Sato. Ciberataques que convirtieron la mitad de las redes de localización del Consejo en basura. Oleadas de drones acosaban sus flancos mientras alas de ataque rápido hacían pedazos a las naves de suministro. Y cuando intentaron formar un grupo de combate central, lo golpeamos con un ataque cinético, un propulsor de fragmentos de asteroides lanzado a una velocidad cercana a la de la luz. El corazón de la flota del Consejo ardió. Yo mismo dirigí el asalto terrestre contra su portaaviones de mando. Sin cuartel. Cuando irrumpimos en el puente, los almirantes del Consejo yacían muertos. Algunos por nuestras armas, y otros por su propia mano. Vega se erigió sobre el cadáver del maestro de la flota del Consejo. Con los ojos fríos. Ese es un mensaje que entenderán. Asentí. No será el último. De vuelta en el espacio de Saúl, estalló la crisis política. Los medios de comunicación del Consejo nos llamaron monstruos, tiranos, criminales de guerra. Pero en los Outerorles, la bandera de la Tierra ondeaba ahora sobre docenas de colonias independientes. El acuerdo terrano había nacido. No era un imperio, ni una federación, sino un pacto de mundos que habían elegido quedarse con la Tierra, que habían elegido luchar y la Yan. Por ahora se habían retirado, lamiéndose las heridas, pero nadie creía que la guerra hubiera terminado. En la sala de guerra de Bastión, Grant lo expuso. «Ahora nos enfrentamos a dos guerras», dijo. «Una en las sombras, contra el Consejo, otra en la oscuridad contra los hay el futuro forjado en el fuego». Salí de la sala con Vega a mi lado. Ninguno de los dos habló durante un largo tiempo. Finalmente, ella me miró. «¿Crees que sobreviviremos a esto?» Yo sostuve su mirada. «Ya, lo hemos hecho». Pero sobrevivir ya no era suficiente. La victoria era el único camino. Hacia adelante, y la Tierra la reclamaría sin importar el precio. 2 semanas después de la batalla de Zeta Draonus, la galaxia se encontraba en una situación delicada. Los Yan se habían retirado, pero no estaban derrotados. Los informes de los exploradores indicaban que las flotas de colmenas se estaban reuniendo más allá del espolón de Orión y que el Consejo estaba dividido, ensangrentado, pero peligroso. Ya no intentaban esconderse detrás de misiones de represión. Ahora lo llamaban por su nombre. Guerra Total. El informe de Grant sobre Bastión lo decía claramente. Nos enfrentamos a la extinción en 2 frentes. Nos dijo, no más campañas defensivas, no más reacciones. Me miró directamente a los ojos. Es hora de atacar el corazón. Operación Estrella Negra, el plan más audaz jamás concebido por la Tierra. Lo descubrimos durante los escáneres posteriores a la batalla de la primera. Colmena Lunar Yan, un nexo de mando central, no solo un nodo de coordinación de la flota, sino un centro de retransmisión psíquica. Los Yan no usaban comunicaciones como otras especies. Usaban resonancia psiónica conectada a través de años luz. Si eliminábamos una colmena, el resto se adaptaba. Si eliminábamos el centro de retransmisión, cortábamos toda la red en su ruta. Si los desorientábamos, perdían su cohesión bélica. Pero el objetivo estaba en lo más profundo del espacio Yan, sin mapear, mucho más allá de las fronteras del Consejo. Un lugar del que ninguna nave humana había regresado jamás. Una misión suicida. Me ofrecí voluntario. Grant no discutí. Alguien que hubiera visto al enemigo de cerca, alguien dispuesto a llegar hasta el final. Y también sabía la verdad. Si esto fallaba, la Tierra podría no sobrevivir a la próxima oleada Yan. Vega se reunió conmigo en la bahía de lanzamiento del Revenant.
Ya estaba equipada con una armadura de operaciones encubiertas, sin insignias. No pensabas que me quedaría. Atrás, dijo Meyer. Era la última oportunidad de marcharse. Su sonrisa era fría. Ni hablar. Asentí con la cabeza. De todos modos, no la habría detenido. La flota negra se desplegó con el máximo sigilo. El Revenant en el centro. 4 destructores sigilosos forjados por Titán. 6 fragatas de ataque controladas por IA. Sin apoyo, sin refuerzos. Inserción en el espacio profundo. A través de una ruta prohibida de agujeros de gusano. Uno de los secretos mejor guardados del antiguo Consejo. Ahora destapado por las divisiones cibernéticas de la Tierra. Íbamos a donde ni siquiera las peores pesadillas del Consejo. Atreverse. 4 días en tránsito FTL. Sin contacto, sin noticias, solo el zumbido de los motores y el frío silencio del espacio. La tripulación sabía lo que era. Sin discursos, sin grandes juramentos, solo una determinación sombría. Vega y yo pasamos esos días estudiando minuciosamente la última información de la FA, patrones de movimiento, debilidades estructurales, arquitectura de la colmena. Nuestra mejor esperanza era romper el nexo y detonar una carga de antimateria directamente en su núcleo. Un disparo, una oportunidad. El 5.º día salimos del FTL y entramos en el infierno. El nexo era real. Una vasta estructura imposible, en parte viva y en parte máquina, envuelta alrededor de una estrella de neutrones moribunda. Su gravedad curvaba el espacio mismo. Sus brazos orgánicos se extendían como una araña. En la oscuridad, y a su alrededor, flotas de guerra Yan, miles de naves. Éramos hormigas, entrando en la guarida de un dragón. Sabin comenzó inmediatamente a interferir los escáneres enemigos. La IA informó de múltiples contactos. Detección inminente. Activé la comunicación de la flota. Todas las naves, fase 1. Velocidad máxima de asalto, no retroceder. El Revenant lideró la carga. Atravesamos. La primera flota de protección con gran velocidad. Los cañones de Riel disparaban torpedos de plasma, que destrozaban al enemigo, pero los Yan se adaptaron rápidamente. Tentáculos orgánicos. Azotaban el espacio tratando de atraparnos. Drones vivos nos rodeaban como avispones. 2 de los destructores sigilosos se apagaron en cuestión de minutos, consumidos por explosiones de energía verde y negra. Aún así, seguimos avanzando. Objetivo principal fijado. Sovereign, informó Meyer Vega. Era hora de acabar con esto. Desplegamos un equipo de asalto terrestre, formado por marines de élite del Revenant reforzados con soldados pesados cibermecánicos. Vega iba en cabeza, y yo le seguía. Irrumpimos en la superficie del Nexus a través de un túnel de ventilación, moviéndonos rápidamente con las armas en ristre. Cada paso que dábamos era peor que las peores colmenas que habíamos visto. Paredes orgánicas, tecnología viva, ondas iónicas que arañaban la mente. La mitad del primer equipo cayó por el choque psíquico, con el cerebro frito en segundos. Pero seguimos, avanzando. No estábamos allí para sobrevivir. Estábamos allí para matar. La cámara central era una pesadilla hecha realidad. Un vasto cerebro psiónico que pulsaba con tentáculos de luz, que lo conectaban a la red de la colmena. Coloqué la carga de antimateria. Vega me cubrió mientras abatía oleada tras oleada de defensores de Yan. Cuando activé la secuencia final. Secuencio armado, una sombra se cernió sobre nosotros. Una forma de guerra Yan prime, algo que solo había visto en informes oscuros y que creía que era un mito. 12 metros de altura, extremidades con cuchillas, una aura psiónica lo suficientemente fuerte como para hacerme tambalear, incluso con mi traje. Se movía rápido, demasiado rápido. La lucha fue brutal. Las balas de pulso apenas lo ralentizaron. Las cuchillas atravesaron mi armadura. Cae, con fuerza, las costillas destrozadas. Pero antes de que pudiera rematarme, Vega lo golpeó con toda fuerza, una espada de plasma atravesándole el núcleo y una granada a quemarropa en el cráneo. Ella me arrastró mientras la carga llegaba a la cuenta atrás final. Hora de irnos, dijo con tono seco. Apenas logramos llegar al punto de extracción. Sabrin llevó al Revenant en un vuelo suicida, atravesando la lluvia de metralla. Con la precisión de la IA, la carga de antimateria detonó cuando saltamos a FTL.
Grito psíquico resonó en el espacio. El nexo se derrumbó. De vuelta en Saúl, los efectos fueron inmediatos. Las flotas en el frente se fragmentaron. La coordinación se rompió. Las minas culmina ese tambaleaban. Decenas de incursions fracasaron. Flotas enteras quedaron inactivas. La Tierra había ganado un respiro, pero el costo fue alto. Solo 4 naves de la flota negra regresaron. El Revenant era una ruina y yo. Tenía la mitad de las costillas rotas, hemorragia interna y daño en los nervios. Pero estaba vivo. Vega me visitó. En la enfermería. Se veía tan maltrecha como yo me sentía. El Consejo ofrece negociaciones de paz. Ahora, dijo con amargura. Por supuesto que lo estaban. La Tierra se había enfrentado a los monstruos y había sobrevivido. Y ahora el Consejo quería recuperar el control. Grant vino a visitarme después. Me miró. Duranian largo rato. Nos ha salvado, dijo simplemente. Negukan la cabeza. Pero tiempo. Eso es todo. Él asintió. Y tiempo es todo lo que necesitamos. Porque ahora la Tierra construiría la Tierra. Se prepararía, la Tierra lideraría. No más mentiras del Consejo, no más cadenas. La galaxia había cambiado para siempre. Y si los Yan volvían, los recibiríamos en nuestros términos, porque la Tierra había aprendido la verdad con sangre. Luchamos, resistimos,